Now, Cape Town, South Africa, is less than 90 days away from running out of water. Febrero de 2018. Los habitantes de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, padecen una situación crítica. Están a punto de quedarse sin agua. After 3 years of unprecedented drought, it could become the first major city in the world to run out of water. Solo tienen derecho a utilizar 50 litros al día para consumo propio. Una cantidad que, según la Organización Mundial de la Salud, se gasta en apenas 2 minutos de ducha. Una de las mayores sequías de la historia, el aumento de la población y su consecuente incremento de la demanda de agua dejaron las reservas de la ciudad al mínimo. Security guards make sure there is no violence as lineups grow longer. La imagen de colas de gente esperando su turno en fuentes públicas para llenar sus bidones evidencia la gravedad de la situación. El gobierno se ve obligado a dibujar un horizonte límite. 12 de abril es el día cero, el día en el que Ciudad del Cabo se quedará sin agua. It could be the first major city in the world to go dry. Cette date limite où plus aucune goutte d'eau douce ne sera disponible. Cape Town resterá senza acqua. Día en el que se cortará el suministro de agua por completo está previsto para el 12 de abril. Ciudad del Cabo suena muy lejos, y lo está, en el extremo sur de África. Pero la realidad es que en España hemos vivido situaciones quizás no tan drásticas, pero sí parecidas. Prohibido usar agua para el riego de jardines, zonas verdes y deportivas, públicas o privadas, llenar piscinas, estanques o fuentes, o el riego de calles y aceras. Entre las medidas está la posible llegada de agua en barcos procedente de Almería, Tarragona y Marsella. En Barcelona, por ejemplo, en el año 2008. Y hasta el puerto de Barcelona ha llegado hoy el primero de los 6 buques que durante 3 meses van a transportar agua potable procedente del Ebro. Es posible que, a día de hoy, no veamos el agua como un recurso escaso, pero en muchas zonas de nuestro país sí lo es. El aumento de las temperaturas y la dureza de las sequías, entre otros fenómenos, han reducido significativamente la disponibilidad de recursos hídricos. Y el cambio climático amenaza con agravar la situación. ¿Sufriremos cortes de agua en 2050? El abrir el grifo y que salga el agua es un auténtico milagro de tecnología, es un auténtico milagro de esfuerzo económico y no somos conscientes de esto. Francisco Lombardo es el presidente del Foro de la Economía del Agua. Insiste en todo lo que hay detrás de ese hecho tan simple y cotidiano, porque la situación hídrica que vive nuestro país empieza a ser preocupante. Sin lugar a dudas podemos y debemos de hablar de una situación de estrés hídrico. Deberíamos de tener conciencia que más allá de la sequía, porque a veces confundimos la sequía con el estrés hídrico, más allá de la sequía, nuestro país y sobre todo determinadas zonas de España viven en una situación de estrés hídrico, de recursos escasos que se agudizan con la sequía, pero que por distintas razones van a ser insuficientes para los usos que actualmente le damos al agua. La clásica relación entre oferta y demanda. Parece sencillo. Estamos ante una situación de estrés hídrico y, bueno, básicamente porque la demanda de agua es más elevada que la cantidad de agua disponible que tenemos, ¿no? Mercedes Martín es oceanógrafa y licenciada en Ciencias Medioambientales. También os sonará su voz por ser meteoróloga de Antena 3 Noticias. Y a veces es porque estamos pasando un momento de sequía, no tenemos el recurso disponible tal y como nos gustaría. Otras veces es porque su uso se ha visto restringido por su baja calidad, por la contaminación, ¿no? Que también es algo muy típico aquí en España. Pero sea cual sea la razón, todavía consumimos mucha agua en la agricultura, en la ganadería, en la industria, en casa. Y esto pues es preocupante, ¿no? Vamos a tener serios problemas en el futuro si seguimos con la misma tendencia, porque bueno, ya es una realidad, ¿no? De que tenemos dificultades para disponer del agua siempre que queremos. Sin duda ya existen estos problemas. Una muestra de ello
es que los ríos españoles llevan hoy menos agua que hace 40 años. Además, varias de las cuencas hidrográficas con mayor estrés hídrico de Europa se ubican en nuestro país. Pero estas dificultades no se manifiestan de la misma forma en todos los territorios. El reparto geográfico del agua es muy distinto, ¿no? Aunque la cuantía total es suficiente para abastecer todas las demandas que tenemos, pero el reparto es muy diverso y sobre todo hay una zona, lo que llamamos el sureste peninsular, sur de Alicante, región de Murcia, gran parte de Almería, que no tienen, por así decirlo, recursos propios suficientes como para garantizar todas las demandas de agua que necesitan, ¿no? Jorge Olcina es catedrático de Geografía y responsable del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Una buena parte de las causas de esta situación tiene que ver con el cambio climático que ha producido una reacción en cadena. El aumento de las temperaturas medias ha provocado un incremento de la cantidad de agua que demanda la atmósfera, y esto ha causado, a su vez, un completo cambio de los patrones de precipitación. Más de 230 litros por metro cuadrado en poco más de 2 horas. Una espectacular tromba de agua que ha arrasado con todo lo que ha encontrado. Llueve menos días al año y cuando cae lo suele hacer de forma más intensa, más abrupta, más torrencial, ¿no? Claro, cuando la lluvia cae con tanta fuerza e intensidad no es una lluvia aprovechable, ¿no? Enseguida erosiona, circula por los ríos, por los barrancos y se va rápidamente al mar. Es decir, que no podemos almacenar el agua de una tormenta, de una situación, digamos, de lluvia intensa o torrencial, ¿no? Y, por otra parte, está cambiando la estacionalidad de las lluvias, ¿no? Bueno, pues parecía que llovía en el centro peninsular mucho más en primavera, ahora lo hace más en los otoños. Por tanto, empezamos a notar algunas evidencias que habrá que seguir monitorizando porque, claro, eso nos va a condicionar todo lo que es la planificación del agua en nuestro país. Basta con echar un vistazo a las tendencias meteorológicas de los últimos años para confirmar lo que dicen los expertos. Lo que estamos notando con el cambio climático, especialmente a partir de los 2000, es que las sequías son más cortas, de menor duración, pero mucho más intensas, ¿no? Aquellos territorios que no estén bien preparados para soportar 4 o 5 meses sin apenas una gota de agua, pues van a tener problemas en el futuro porque es un poco lo que el calentamiento que está incidiendo ya en la circulación atmosférica general está provocando, ¿no? Pero sería muy injusto echarle toda la culpa al clima. La situación de estrés hídrico la provoca el ser humano, que es el principal responsable del cambio climático. La provoca el ser humano con sus movimientos demográficos. Hemos decidido dejar una parte de España vacía y nos concentramos en torno a la costa y a 2-3 grandes núcleos de población en el interior. Y ahora con esos mismos recursos hídricos, que además los maltratamos porque contaminamos acuíferos, contaminamos aguas subterráneas. Toda esa presión la estamos ejerciendo sobre unos recursos hídricos que son escasos. La producción agrícola utiliza cada vez más recursos hídricos. El uso excesivo de fertilizantes sintéticos y estiércoles en la agricultura está contribuyendo enormemente al deterioro de la calidad del agua. Además, en los últimos años, se ha detectado un nuevo agente de contaminación: los fármacos y medicamentos que consumimos a diario. Todo ello ha provocado que el 40% de las aguas de ríos, lagos, costas y acuíferos de España se encuentren hoy en mal estado. Una cuarta parte de nuestro territorio es vulnerable a esta contaminación, según el Ministerio de Transición Ecológica. La Comisión Europea va más allá y dice que la calidad del agua en España es mala por la gestión de nitratos, un problema que afecta a otros 11 países. Nuestro país presenta uno de los índices de explotación hídrica más altos de Europa. El equilibrio entre el agua disponible y la consumida es muy ajustado. Muchas veces la cuerda se tensa demasiado. Hasta 22 millones de personas viven en territorios donde se consume más agua de la que se puede obtener en ellos. Cuando miramos al futuro, la mayoría de científicos coincide en que España será uno de los países de Europa que más verá reducida su disponibilidad de agua dulce.
calles convertidas en auténticos y peligrosos ríos. Es Alcanar, en Tarragona. No ha parado de llover en las últimas horas. El nivel del agua por las calles del pueblo impresiona. Todo está anegado. Y también en Villava, donde empezamos. Dicen que son las peores inundaciones en 20 años. Antes lo llamábamos gota fría. Ahora preferimos Dana, depresión aislada en niveles altos. Son fenómenos meteorológicos prácticamente idénticos, relacionados casi siempre con precipitaciones muy intensas y cada vez más frecuentes en España. Caminamos hacia un clima mucho más contrastado, ¿no? Pluviométricamente hablando, con episodios secos, cortos, pero muy intensos, y de golpe episodios de lluvia fuerte que en algunas ocasiones no podemos aprovecharla si cae de forma torrencial esa lluvia. Además, el nivel del mar seguirá subiendo y la concentración de productos contaminantes empeorando la calidad de nuestras aguas. También subirán las temperaturas y crecerá la población. Más calor y más gente, más necesidad de agua. Han aumentado las demandas agrarias en algunos territorios de España, especialmente en las dos Castillas, Andalucía y en parte del litoral mediterráneo. Han crecido las ciudades, ha crecido el parque edificado y eso supone un gasto continuo de agua de calidad, ¿no? Y por tanto, estamos ahora, podemos así decirlo, hemos incrementado nuestro nivel de riesgo frente a sequías, ¿no? Porque hemos convertido nuestras demandas en más exigentes en cantidad y calidad del agua, a expensas de que puede haber coyunturas climáticas desfavorables, como son las sequías, que pongan en jaque este sistema, ¿no? Quizás estemos arriesgando demasiado. El incremento de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones, la mayor demanda del recurso, el deterioro de esa calidad del agua, ¿no? Ya sea superficial o subterránea, pues imagínate, ¿no? Porque si la sequía es un fenómeno propio de nuestra situación geográfica, ya hablamos de sequía, pero el cambio climático y esa mala gestión de la que veníamos haciendo pues hará que la escasez de agua se convierta en crónica. Y eso sí preocupa y mucho, ¿no? Porque ahí sí vamos a tener problemas reales con la disponibilidad de agua. Pero no solo tendremos dificultades con la cantidad de agua de la que dispondremos. Los impactos de este estrés hídrico alcanzarán también a nuestros ecosistemas. Los climas más semiáridos que son típicos en España de la zona de Almería y demás puedan extenderse hacia el norte. Beatriz Mayor es consultora senior en políticas medioambientales y experta en la relación entre agua, energía y alimentación. No creo que veamos bosque mediterráneo en Galicia para 2050, pero sí es cierto que la tendencia es que ese tipo de ecosistemas avance y se vaya comiendo a lo mejor un poco a otro tipo de ecosistemas. Incendios, pues posiblemente sí, porque con temperaturas más altas y mayor sequedad en verano, pero además con una estación estival más prolongada, el riesgo de incendios es muy importante tenerlo en cuenta también a la hora de la gestión de montes y demás, en la que España en muchas zonas tiene gran experiencia para poder contener eso. Ya no es solo la transformación de paisajes como zonas cada vez más áridas, que los bosques atlánticos, ¿no? o que según la climatología se agudice, se vuelva un poco más cálida y hablemos de situación mediterránea en lugares donde el clima era mucho más húmedo. Las marismas van a desaparecer y si desaparecen las marismas desaparecen las especies autóctonas. Ya no es solo la flora, sino también la fauna. Las consecuencias de nuestras actividades, incluso, ¿no? Hogares, la agricultura, no vamos a tener esa disponibilidad de agua que nos gustaría. Inmersos en esta situación, nuestras ciudades podrían empezar a padecer importantes carestías en determinados momentos. Hasta 27 millones de personas podrían vivir en zonas de España con escasez de recursos hídricos en 2050. 5 millones más que en la actualidad. Algunas actividades industriales o agrícolas, como ciertos cultivos de regadío, podrían dejar de ser viables. Y las nuevas tecnologías asociadas a la transición verde, como el hidrógeno, amenazan también con incrementar aún más la demanda de agua. Es muy importante que dentro de las opciones por las que se apueste a nivel energético para descarbonizar, se tenga en cuenta los requerimientos de agua que tienen. Entonces creo que ahí es una clave también a la hora de incorporar nuevas tecnologías, el mirar cuáles y dónde puedan ser sostenibles en términos de recursos hídricos.
Le pregunto, Marina, ¿llegó este día o no llegó? Pues finalmente los ciudadanos de Ciudad del Cabo no llegaron al día cero. Capetonians are breathing a huge sigh of relief after it was announced that day zero is going to be avoided for this year at least. Ciudad del Cabo logró esquivar la catástrofe. Gracias al esfuerzo de sus ciudadanos, medidas de ahorro en el consumo de agua y nuevas instalaciones como plantas desalinizadoras, nunca llegó el temido día cero. 4 años después, la ciudad sudafricana ha logrado tener un consumo sostenible de agua. España puede seguir su ejemplo. No podemos hacer que llueva, ni siquiera con danzas ancestrales, pero sí concienciarnos y trabajar para que nuestro país aumente la oferta y disminuya la demanda de agua. Lo primero será aprovechar mejor nuestros recursos hídricos, haciendo un uso responsable del agua disponible. Pensar que el agua es un bien finito, como sabemos, no vamos a poder hacer un uso indiscriminado, como se ha hecho en décadas pasadas, de toda la cantidad de agua que yo necesite, sino que tendremos que ir acomodando nuestras actividades económicas y nuestro abastecimiento en las ciudades a los recursos existentes. Seguramente en algunas zonas habrá que aplicar una política de tasas, de tarifas, para penalizar el excesivo consumo o en la excesiva pérdida de agua en red. Algunas ciudades de España todavía siguen perdiendo un 15 o un 20% del agua en la red. Además, como decíamos antes, deberemos potenciar la recogida de aguas pluviales y la reutilización de aguas usadas. Tener en cuenta que cualquier ciudad debe estar preparada, ¿no?, con capacidad de almacenamiento de agua para estar, por ejemplo, 1 mes y medio, 2 meses sin una gota de agua. Es un poco el objetivo, el horizonte que podemos tener. Eso obliga a hacer captadores, depósitos de gran capacidad para poder almacenar y evitar las situaciones de estrés en caso de sequía. Y también, por supuesto, nos tendremos que dar por aludidos nosotros mismos. El consumo humano es solo el 12% del consumo de agua de nuestro país. Sin embargo, la conciencia del ciudadano, la capacidad del ciudadano para transformar las cosas es absolutamente necesaria. La clave no es, oye, cierra el grifo mientras te estás lavando los dientes, que hay que hacerlo. La clave es, piensa en el agua. Si los ciudadanos tomamos conciencia y además de cortar el grifo o mientras nos lavamos los dientes, somos capaces de pensar en lo que hay detrás del recurso, probablemente estaremos provocando el cambio. Un cambio que debe llegar también al mayor demandante de agua de nuestro país, la agricultura. Hasta el 80% del agua consumida al año se concentra en este sector. En el futuro, deberá apostar por cultivos y sistemas de regadío más sostenibles y eficientes. Hay un reto importante para las administraciones de tratar, dentro de lo posible, de estimar cuáles van a ser los recursos disponibles para poder dimensionar las demandas. Una vez que esto sea así, ya se sepa, de alguna manera, los recursos disponibles con la variabilidad existente, ver qué tipo de cultivos se pueden mantener, pueden dar las mayores productividades económicas con el agua disponible, qué tipo de, a lo mejor, agricultores pueden estar dispuestos a también aceptar cultivos de menor valor a cambio de otro tipo de compensaciones. Y como solemos decir en esta serie, la tecnología volverá a ser nuestra aliada. Sensores, drones, sensores a nivel de planta, o sea, a nivel de raíz, contadores cada vez más eficientes en los propios sistemas de riego, como son los pivots, los aspersores, riego con GPS, con smart applications que les permiten con el móvil regular los horarios de riego y cada vez mayor también cantidad de datos para los agricultores para ser capaces de ajustar las dosis de riego que dan. Pero no solo en la agricultura habrá que hacer un uso más eficiente del agua. También en la industria, en la generación de energía y en la gestión de las ciudades. En energía, en las centrales térmicas, hay distintos tipos de ciclos de refrigeración. Tradicionalmente se utilizaba lo que era el ciclo de flujo, que es metes el agua, refrigera y sale. Se están viendo otros sistemas que recirculan el agua por circuitos circulares que permiten con ese mismo agua refrigerar varias veces. Bueno, en las ciudades lo que es absolutamente
perentorio es invertir. Es pensar que el agua no es gratis. Hay que hacer inversiones para renovar una infraestructura de distribución o de agua que están obsoletas. Hay que hacer inversiones en la otra parte del ciclo integral del agua, que es la parte del saneamiento. No basta con devolver a la naturaleza el agua que utilizamos de igual manera que la hemos recogido, porque ya viene con altos niveles de contaminación y a veces con escasos niveles de calidad. Tenemos que devolverla de forma mejorada. El agua tiene que ser una auténtica prioridad, porque si no tendremos graves problemas en los próximos años. Hay quienes han tomado nota de este consejo y ya se han comenzado a implantar cambios. Es el caso del Ayuntamiento de Dénia, en Alicante, que ha puesto en marcha un proyecto de digitalización del ciclo integral del agua. El objetivo es controlar, por un lado, el consumo en los hogares. Para ello, se han sustituido 45.000 contadores convencionales por otros inteligentes que facilitan la información diariamente y con un detalle horario. El conocimiento por parte del consumidor genera capacidad de actuación y, en general, esto se traduce en un consumo más racional y, por lo tanto, en un ahorro de este bien tan escaso del agua. Una de las ingenieras que ha participado en este proyecto es María Ángeles Vicente, experta en transformación digital en los sectores de agua, electricidad y gas. Contextualizando estos datos y combinándolos con información histórica, podemos generar alertas que nos identifican que puede existir una fuga en el interior de un hogar. Esta alerta la ponemos en conocimiento del ciudadano de forma que puede actuar de una forma rápida de lo que está pasando dentro del hogar y evitar de esta misma manera un gasto de agua no necesario. La ambición de este proyecto va más allá de los hogares. Controla también el buen funcionamiento de la red de saneamiento municipal a través de sistemas de inteligencia artificial. Esto nos permite, por ejemplo, realizar una detección temprana de fugas. Una detección temprana de fuga en la red nos permite que evitemos pérdidas de ese agua, por un lado. Por otro lado, que evitemos una mayor rotura de la red. Y si he evitado esta pérdida, quiere decir, por otro lado, que no he tenido ni que potabilizar ese agua ni que desalar ese agua. Y, por lo tanto, estoy también ahorrando energía eléctrica. Varios meses después de su implantación, este proyecto demuestra los beneficios de la digitalización en la gestión del agua. En este sector, las nuevas tecnologías no son unas aliadas, son una necesidad. Nos permiten prever qué va a pasar y nos permiten simular cómo se van a comportar tanto las plantas como las redes, como los consumos de nuestros usuarios. Cuando tenemos que hacer los bombeos, donde tenemos que mantener la presión y en qué puntos, donde tenemos que realizar las limpiezas de las redes. Y, por lo tanto, al ser todo más planificado y anticiparnos a lo que va a pasar, puede ser mucho más eficiente que cuando nuestras reacciones en el momento y en función de lo que estamos viendo. Hasta aquí algunas de las estrategias para reducir la demanda. Respecto a cómo aumentar la oferta, parece claro que la solución pasa, necesariamente, por encontrar fuentes alternativas. El ser humano tenemos capacidad para incrementar esos recursos con tecnología, ¿no? Me estoy refiriendo a las aguas depuradas que deben incorporarse al ciclo de planificación, ¿no? Esas aguas depuradas se tienen que reutilizar. Y, por otro lado, las aguas desaladas, que para algunas zonas de costa y especialmente para los dos archipiélagos, pues se convierten en un elemento fundamental de sus fuentes de abastecimiento, ¿no? Y luego incorporar otros recursos que se han considerado menores, pero son los recursos interesantes, como las aguas pluviales, ¿no? Somos líderes en desalación y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Cuadrar el encaje entre energía renovable y desalación. ¿Por qué no ponemos los excedentes que se producen, los picos de energía excedente que se producen cuando sopla especialmente el viento o en los momentos de mayor carga solar? ¿Por qué no ponemos esos picos de energía a trabajar en las desaladoras cuando es más fácil almacenar agua que almacenar energía y es más barato almacenar agua que almacenar energía? Como vemos, tenemos la tecnología, las infraestructuras y el conocimiento para que España mejore su situación hídrica. Según los expertos, lo que falta es compromiso.
nos falta dos cosas. Uno, creer que este es un problema que merece la pena ponerlo en el centro de la agenda política. Y dos, poner en marcha y creernos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que son las alianzas. Es decir, tenemos una administración que puede funcionar razonablemente bien a través de las confederaciones, tenemos unas empresas que funcionan o que pueden funcionar razonablemente bien y nos hacen falta poner esto en el centro de la agenda política, hacer inversiones que a veces no se ven. Lo que no puede ser es que haya anomalías negativas de precipitación en gran parte de España, que lo sabemos, que la comunidad científica nos lo está contando casi mensualmente, y la demanda de agua sea cada vez mayor. Eso es insostenible. Entonces, bueno, si no cambiamos los planes de gestión y el uso del agua, estamos abocados sí o sí al fracaso. Entonces, ¿sufriremos cortes de agua en 2050? No necesariamente. En el futuro habrá agua para todos, pero no para todo. Por eso, debemos aprender a ser más eficientes y responsables en el uso de nuestros recursos hídricos. Tenemos que optimizar nuestras infraestructuras, modernizar electrodomésticos, industrias y cultivos, y empezar a extraer agua de fuentes alternativas, como el mar. Si lo hacemos, nunca perderemos ese enorme privilegio que tantas veces infravaloramos y del que millones de personas en el mundo carecen. Abrir el grifo y que salga agua.